¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionan algunas personas cuando el destino les da su golpe final? Vamos a recorrer los momentos más intensos y sorprendentes que suceden en los tribunales, donde las sentencias más impactantes han dejado a todos sin aliento. Verás cómo algunos caen en shock, mientras otros explotan de rabia o simplemente sonríen ante su condena. Desde el primer juicio hasta el último veredicto, nos adentraremos en las emociones más crudas que solo una sentencia definitiva puede desatar. Prepárate para presenciar reacciones que jamás habrías imaginado posibles en un tribunal. Número 1. Diana Lovejoy. La historia de Diana Lovejoy podría ser digna de un guión de película, pero lamentablemente todo ocurrió en la vida real. ¿Hasta dónde puede llegar el resentimiento en un divorcio? Para Diana, la respuesta fue clara, lo suficientemente lejos como para intentar asesinar a su exmarido. El día en que escuchó su sentencia, el tribunal fue testigo de una escena que nadie olvidará fácilmente. Diana Lovejoy no estaba preparada para lo que iba a ocurrir. El jurado acababa de declarar que era culpable de conspirar para asesinar a su exesposo, y lo que sucedió después fue tan impactante como el propio veredicto. Cuando el juez terminó de leer su condena, el aire de la sala del tribunal se volvió tenso, y de repente, el drama se desató. Diana, incapaz de soportar la realidad que acababa de caer sobre sus hombros, perdió el conocimiento. Cayó al suelo, desmayada, en medio de un susurro colectivo que recorrió la sala. Fue un momento cinematográfico, las miradas de asombro, la respiración contenida y en medio de todo, ella, completamente fuera de combate. Los paramédicos fueron llamados inmediatamente y la escena se convirtió en un verdadero caos. La sacaron en una camilla, todavía en shock, mientras el juez ordenaba desalojar la sala para que pudiera recibir atención médica. ¿Qué habría pasado por su mente en ese instante? Quizás se estaba arrepintiendo de haber planeado tan meticulosamente el intento de asesinato de su esposo. La razón detrás de su acción era tan banal como cruel. No quería compartir la custodia de su hijo ni pagar los $120,000 del acuerdo de divorcio. En vez de resolverlo por las vías legales, optó por una solución que solo podía acabar mal. El instructor de tiro de Diana, Weldon McDavid, también fue encontrado culpable. Él fue quien disparó, pero ella fue la mente detrás del complot. Weldon se enfrentaba a una pena de entre 50 años y cadena perpetua, mientras que Diana podía esperar entre 25 años y una condena de por vida. Quizás, en el fondo, nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos o que la justicia sería tan severa con ella. Pero el destino, implacable, la atrapó. Número 2. Blake Jefferson. Blake Jefferson es uno de esos casos que dividen opiniones. Acusado de un crimen que ni siquiera él parece recordar con claridad, su reacción en la corte fue tan humana que a muchos les hizo olvidar la gravedad de su delito, al menos por unos momentos. Blake fue acusado de asesinar a su propia madre en lo que se describió como un ataque de locura después de una sobredosis de medicamentos recetados. Aunque los detalles del crimen eran espeluznantes, su reacción ante la sentencia hizo que algunos lo vieran bajo una luz diferente. La escena se desarrolló en la sala del tribunal, llena de familiares y personas curiosas por ver qué sucedería. A medida que el juez leía la sentencia, Blake comenzó a mostrar signos de angustia. No hizo ningún esfuerzo por esconder sus emociones, no intentó parecer estoico ni sereno, como muchos lo harían en su lugar. En cambio, dejó que las lágrimas rodaran por su rostro mientras su cuerpo se sacudía de emoción. Lo que más sorprendió a quienes estaban presentes fue la forma en que Blake no solo lloraba, sino que lo hacía de una manera tan visceral que era difícil no sentir una punzada de compasión por él, a pesar de lo que había hecho. El crimen por el que fue condenado fue uno de esos que hacen que te preguntes cómo algo así pudo haber ocurrido. Blake estaba acusado de apuñalar a su madre hasta la muerte. Se decía que en los días previos al ataque, Blake había estado luchando con graves problemas de salud mental y describía visiones extrañas. Para muchos, esto era suficiente para verlo más como una víctima del sistema de salud que como un asesino. Pero la realidad era que su madre estaba muerta y él era responsable. Al escuchar su sentencia, Blake no pudo contenerse.
Se levantó de su asiento y comenzó a llorar de manera incontrolable. Los sollozos llenaron la sala del tribunal, y en ese momento dejó de ser un criminal ante los ojos de muchos para convertirse en un hombre roto, un ser humano que estaba enfrentando las consecuencias de una tragedia personal que se le había salido de las manos. No había ningún atisbo de la frialdad o la indiferencia que a menudo se ve en los tribunales. Blake estaba devastado, completamente consciente de lo que había hecho, pero incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La sala quedó en silencio, excepto por los gemidos de Blake, que se lamentaba con pasión. Fue un momento que desconcertó a muchos. ¿Cómo era posible que este hombre, que había asesinado a su madre de manera tan brutal, ahora estuviera mostrándose tan vulnerable? La respuesta no era sencilla. Algunos creían que Blake merecía tratamiento, no cárcel. Otros, que la justicia debía seguir su curso sin importar el trasfondo emocional. Número 3. Ellis Nelson Ortiz Nieves. Ellis Nelson Ortiz Nieves es el tipo de criminal cuya mera mención genera repulsión. Su delito es uno que no se puede explicar con palabras simples, y su reacción ante la sentencia solo aumentó la sensación de incredulidad que lo rodeaba. Condenado por el asesinato de un niño de 4 años, Giovanni Majías, la historia de Ellis dejó a todos conmocionados. Desde el principio, sabías que no habría nada que pudiera salvarlo, ni una pizca de empatía. Su acto fue tan abominable que, a lo largo del proceso judicial, el juez no ocultó su desprecio hacia él. El tribunal estaba lleno cuando Ellis fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estaba envuelta en una atmósfera de tensión cuando el juez Mark Trusok leyó la lista de los crímenes que había cometido. Golpear a un niño de 4 años hasta matarlo es algo que nadie puede comprender completamente. Giovanni estaba bajo el cuidado de Ellis, quien se encargaba de varios niños menores de 11 años. El día que sucedió todo, los agentes encontraron a Giovanni en el suelo de la cocina, gravemente herido. Más tarde, una autopsia reveló un desgarro abdominal que le había causado una hemorragia interna fatal, además de múltiples lesiones en la cabeza, las nalgas, las costillas y la espalda. El momento en que el juez comenzó a describir las lesiones del pequeño Giovanni fue el instante en que Ellis perdió el control. Mientras el tribunal escuchaba los detalles del dolor que había causado, Ellis interrumpió la lectura de la sentencia. «No voy a sentarme aquí y escuchar tonterías sobre mí», gritó, mientras luchaba contra los agentes que trataban de mantenerlo en su lugar. La ira que exhibió en ese momento fue tan intensa que tuvieron que sacarlo de la sala del tribunal para que el juez pudiera continuar con la audiencia. 10 minutos después, Ellis fue traído de nuevo. Todavía con los ojos encendidos de rabia, escuchó el veredicto final: cadena perpetua por homicidio en primer grado y abuso infantil en primer grado, con una condena adicional de 80 a 150 años. Su reacción fue la de alguien que no comprendía el alcance de su brutalidad. ¿Cómo podía ser que, después de cometer un acto tan violento y atroz, todavía reaccionara con desafío y enojo? Era evidente que Ellis no tenía ningún tipo de remordimiento, y eso fue lo que hizo que su condena fuera aún más satisfactoria para quienes asistieron. Número 4. Antonio Barbot. Antonio Barbot tenía solo 14 años cuando cometió un crimen tan brutal que sacudió a toda la comunidad. Junto con su amigo Nathan Pape, Antonio fue condenado por el asesinato de su bisabuela, Bárbara Olsen, de 78 años. Aquel crimen no solo fue una tragedia por la vida que se perdió, sino por el hecho de que un niño, un adolescente, había participado activamente en un asesinato tan horrendo. Lo que comenzó como un simple robo terminó en una escena macabra, y la reacción de Antonio al escuchar su sentencia dejó claro que las consecuencias de sus actos habían superado por completo su capacidad para procesarlas. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando el juez Timothy von Ackeren comenzó a leer la sentencia. 36 años de prisión. Era la condena mínima que Antonio podía recibir por su crimen, pero para un adolescente sonaba como una eternidad. Antonio intentó ser fuerte,
Intentó mantener la compostura mientras el juez detallaba los hechos que lo habían llevado hasta ese punto. Pero cuando llegó el momento de leer su declaración de disculpa, no pudo más. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro y pronto estaba llorando sin control, incapaz de articular palabra alguna. Su abogado defensor tomó el papel de sus manos y comenzó a leer la declaración por él, mientras Antonio seguía llorando en silencio. Era difícil no sentir, en algún nivel, pena por este joven que, a tan temprana edad, había arruinado su vida. Pero el crimen que había cometido no podía pasarse por alto. Antonio y su amigo Nathan habían visitado la casa de Bárbara con la intención de robarle dinero. Sin embargo, las cosas se torcieron rápidamente cuando decidieron atacarla. Se turnaron para golpearla, primero con un hacha, luego con un martillo. El resultado fue un acto de violencia tan grotesco que dejó a los testigos horrorizados. La reacción de Antonio ante la sentencia fue la de un adolescente completamente abrumado por la magnitud de lo que había hecho. Entre sollozos, pidió disculpas, aunque era evidente que las palabras no serían suficientes para redimirlo ante los ojos de la justicia. Su abogado intentó consolarlo, pero Antonio no dejaba de llorar. En ese momento, dejó de ser un asesino ante los ojos de muchos y se convirtió en un niño que había destruido su vida antes de siquiera haber comenzado a vivirla. Número 5. Glendria Morris y Lesherly Morris. Cuando pensamos en la infancia, lo último que imaginamos es que una tragedia tan brutal como la de Kiwan Mason, un niño de 3 años, pueda ocurrir. Sin embargo, la historia de Glendria Morris y Lesherly Morris es una de esas que te dejan sin palabras. En el año 2017, Kiwan fue asesinado de la manera más absurda posible, por tomar una magdalena. Lo que siguió fue una cadena de abusos a manos de 2 personas que estaban destinadas a protegerlo, no a arrebatarle la vida. La escena del tribunal fue especialmente emotiva, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por la reacción desgarradora de los familiares de Kiwan. Glendria, la hermana de su tutora designada, y Lesherly, la tía, fueron condenadas a pasar el resto de sus vidas en prisión por los terribles actos que cometieron. El relato de lo que sucedió aquel fatídico día era difícil de procesar. Un niño de 3 años, en la inocencia de su edad, tomó una magdalena. En lugar de recibir un regaño o una advertencia, lo que vino después fue una brutal golpiza con un bate de béisbol. Las lesiones que sufrió Kiwan fueron tan graves que su pequeño cuerpo no pudo soportarlo. Su espalda, piernas, brazos y cabeza estaban cubiertos de moretones. El trauma contundente le causó una hemorragia interna y la autopsia reveló la magnitud de los golpes que había recibido. Mientras se relataban estos detalles en la corte, los familiares de Kiwan no podían contener las lágrimas y el ambiente se llenaba de un dolor profundo y palpable. La abuela de Kiwan, en particular, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Durante la audiencia de fianza, luchando contra las lágrimas, pronunció las palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos. Tenía 6 nietos, ahora solo me quedan 5. Es injusto. ¿Qué puede hacer un bebé de 3 años para que lo golpeen hasta matarlo? La reacción de Glendria y Lesherly ante la sentencia fue predecible. La completa negación de la responsabilidad por sus actos. Ambas mujeres permanecieron en silencio, sin mostrar una pizca de remordimiento por lo sucedido. Lo más perturbador fue que, incluso ante el peso de la evidencia, ambas se negaron a aceptar la culpa, optando por un silencio que solo hacía que la indignación entre los presentes aumentara. Mientras el juez dictaba la sentencia de cadena perpetua, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Parecía que, para los familiares de Kiwan, la justicia estaba haciendo su trabajo, pero el dolor de perder a un niño de manera tan violenta nunca podría desaparecer. Número 6. Ryan Stone. El caso de Ryan Stone es uno que fácilmente podría parecer sacado de una película de acción, pero lamentablemente cada detalle fue real. En el año 2014, Ryan protagonizó una persecución a alta velocidad que mantuvo a todo el estado de Colorado en vilo durante 90 minutos. Todo comenzó cuando robó una camioneta, sin saber que en su interior había un niño de 4 años.
Lo que siguió fue una carrera frenética por las carreteras, durante la cual Ryan cometió múltiples crímenes, dejando a su paso una estela de caos y destrucción. La audiencia en el tribunal fue el colofón de esta serie de eventos. Ryan Stone fue condenado por 18 cargos, entre ellos intento de homicidio y abuso infantil, y recibió una sentencia de 160 años de prisión. Sin embargo, lo que más impactó no fue la sentencia en sí, sino su reacción ante ella. A diferencia de otros criminales que se derrumban o lloran, Ryan Stone se burló de todo y de todos. Su actitud desafiante y sarcástica dejó atónitos a los presentes en la sala del tribunal. Cuando el juez dictó la sentencia, Ryan no mostró ni una pizca de arrepentimiento. De hecho, se jactó de haber sido noticia internacional, como si sus crímenes lo hubieran convertido en una especie de celebridad. Esto dejó a todos boquiabiertos, especialmente cuando comenzó a menospreciar a sus víctimas. El hecho de que uno de los policías que intentó detenerlo, el oficial Bellamy, hubiera terminado con una pierna destrozada después de que Ryan lo atropellara a 90 millas por hora, no pareció afectarle en lo más mínimo. De hecho, cuando se le preguntó sobre este incidente, Ryan simplemente dijo que el oficial no debería haber estado parado en medio de la carretera. Número 7. James Herrard. James Herrard no es el típico criminal que llora o se lamenta al escuchar su sentencia. De hecho, su reacción fue tan inesperada y escalofriante que dejó una marca indeleble en quienes estaban presentes en la sala del tribunal aquel día. James fue condenado a muerte por su participación en una serie de crímenes, pero lo que realmente impactó fue la frialdad y el desprecio con el que enfrentó su destino. Como líder de la pandilla conocida como los Backstreet Crips, James Herrard ya estaba cumpliendo varias cadenas perpetuas cuando fue sentenciado a la pena capital. Su crimen más infame fue ordenar el asesinato de un trabajador de restaurante llamado Eric Sean Pierre en 2008. La víctima fue seleccionada al azar como parte de una macabra competición entre pandillas que consistía en contar cadáveres, como si las vidas humanas no tuvieran ningún valor. James dio la orden de matar a Eric, y otro miembro de la pandilla, Thurot Bell, fue quien apretó el gatillo. Durante el juicio, James asumió toda la responsabilidad por el crimen, afirmando que Thurot no habría disparado si él no se lo hubiera ordenado. La escena en el tribunal fue sombría y tensa. A medida que el juez leía la sentencia de muerte, la mayoría de las personas presentes esperaban ver algún indicio de arrepentimiento, algún gesto que mostrara que James comprendía la magnitud de lo que había hecho. Pero lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Mientras el juez pronunciaba la condena, James Herrard sonrió. No fue una sonrisa de nerviosismo o de negación, sino una sonrisa de pura indiferencia. Se recostó en su silla, sacudió la cabeza y luego, de manera inquietante, comenzó a hacer muecas. El público en la sala quedó paralizado ante esa muestra de desprecio absoluto. Era como si la sentencia de muerte no significara nada para él. La mayoría de las personas, al escuchar que van a ser ejecutadas, mostrarían alguna emoción: miedo, rabia, desesperación. Pero James Herrard no mostró nada de eso. De hecho, su comportamiento fue casi desafiante, como si no le importara en absoluto el hecho de que su vida estaba llegando a su fin. Incluso llegó a sonreír mientras el juez dictaba su destino final. Número 8. Jaleel Smith Riley. La reacción de Jaleel Smith Riley al escuchar su sentencia fue un verdadero espectáculo de emociones intensas, dejando a todos en la sala del tribunal sorprendidos. En 2013, Jaleel había cometido un crimen que marcaría para siempre su vida y la de sus víctimas. Había irrumpido en una propiedad en Norwood con la intención de robar, pero las cosas se salieron de control de manera trágica. Durante el robo, Jaleel disparó a Portia Brooks, matándola al instante, y también hirió gravemente a su novio, Aaron Martin, quien milagrosamente sobrevivió a un disparo en la cabeza. El caso permaneció abierto durante meses hasta que la policía recibió una pista que finalmente condujo a la captura de Jaleel. El día de su juicio, la sala estaba llena de familiares de las víctimas, ansiosos por ver cómo la justicia actuaría en su favor. Jaleel,
quien en 2013 se había declarado culpable de homicidio agravado e intento de homicidio, parecía aceptar su destino. Sin embargo, había escrito una carta al juez solicitando que se retirara su declaración de culpabilidad, alegando que no había comprendido completamente las consecuencias de su decisión en ese momento. Su solicitud fue rápidamente denegada, y fue entonces cuando Jaleel se derrumbó por completo. Al escuchar que su destino estaba sellado con una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Jaleel comenzó a llorar de manera desconsolada. «Lo siento mucho, repetía una y otra vez entre sollozos. La sala del tribunal quedó en silencio mientras todos observaban cómo un hombre que había cometido un crimen tan atroz se desplomaba emocionalmente. Era como si, en ese momento, Jaleel finalmente comprendiera el peso de sus acciones y las consecuencias irreparables que había causado. Número 9. T.J. Lane. El caso de T.J. Lane es uno que resonó en todo Estados Unidos por la brutalidad de sus acciones y por la escalofriante actitud que mostró durante el juicio. En el año 2012, T.J. Lane cometió una de las peores atrocidades que se pueden imaginar. Disparó y mató a 3 compañeros de clase en la escuela secundaria Chardon en Ohio. En medio de la mañana, mientras sus compañeros esperaban el autobús para ir a una escuela alternativa, Lane sacó un arma y abrió fuego, asesinando a 3 jóvenes e hiriendo gravemente a otros 3. Aquella mañana, la vida de muchas familias cambió para siempre. Lo que vino después, durante el juicio, fue una muestra de desdén y falta de arrepentimiento que dejó a todos en shock. Mientras T.J. Lane entraba en la sala del tribunal para recibir su sentencia, lo que llevaba puesto fue una señal clara de lo que vendría. Bajo la típica camisa abotonada que se le exige a los acusados, Lane llevaba una camiseta blanca con la palabra asesino escrita a mano con marcador negro. Cuando llegó el momento de dirigirse a la corte, sus palabras fueron tan frías y crueles que los presentes no podían creer lo que estaban escuchando. «Sí, señoría», respondió cuando le preguntaron si tenía algo que decir. Luego, en lugar de disculparse o expresar algún tipo de remordimiento, Lane se dirigió directamente a las familias de las víctimas y lanzó una serie de palabras vulgares y despectivas. Al final de su breve y cruel declaración, levantó el dedo medio hacia las familias de los jóvenes que había asesinado. El silencio en la sala era ensordecedor, pero rápidamente fue roto por el llanto y la indignación de las madres y padres que no podían creer lo que estaban presenciando. Número 10. Jaleel Hoskins. El caso de Jaleel Hoskins es una de esas historias que no solo conmocionan por la brutalidad del crimen, sino también por la reacción inesperada que tuvo el acusado en la sala del tribunal. En el año 2013, Jaleel fue acusado del asesinato de Latrice Mays, una madre de 5 hijos. Según los informes, después de asesinarla, Jaleel arrojó su cuerpo a un contenedor de basura, donde, según las autoridades, fue incinerado. La desaparición de Latrice dejó a toda su comunidad sumida en el dolor y la incertidumbre, y aunque no se encontró su cuerpo, las pruebas en contra de Jaleel fueron lo suficientemente fuertes como para que se le acusara de asesinato en segundo grado. Durante su juicio, Jaleel mantuvo una postura de silencio e impasibilidad. Mientras el juez describía los detalles de su crimen y lo que vendría a continuación, Jaleel apenas mostraba emoción alguna. Parecía distante, como si todo lo que se estaba discutiendo en la corte no tuviera nada que ver con él. Los presentes en la sala del tribunal esperaban algún tipo de reacción, algo que mostrara un mínimo de humanidad, pero Jaleel continuaba observando los procedimientos con frialdad. Esa calma inquietante sería interrumpida de la manera más explosiva posible. El tercer día del juicio, cuando el juez finalmente leyó la sentencia, todo cambió. En lugar de mantener la calma que había mostrado hasta ese momento, Jaleel reaccionó de manera violenta e inesperada. Mientras el juez pronunciaba la condena de prisión preventiva, Jaleel, de repente, volcó el podio frente a él. Los guardias rápidamente intervinieron para controlarlo, pero el caos ya se había desatado. Los asistentes al juicio, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, se quedaron boquiabiertos mientras la escena se desarrollaba ante ellos.
El ataque de ira de Jaleel fue tan repentino que parecía haber surgido de la nada. Mientras los guardias lo inmovilizaban, comenzó a gritar incoherencias, aunque no quedó claro si estaba dirigiéndose al juez, a las familias de las víctimas o a sí mismo. Las palabras no eran comprensibles, pero el mensaje estaba claro. Jaleel no podía soportar la idea de pasar el resto de su vida tras las rejas. Lo más sorprendente es que, hasta ese momento, no había dado ninguna indicación de que este tipo de reacción estaba por llegar. Número 11. Fernando Salgado. Fernando Salgado tenía solo 18 años cuando se enfrentó a una serie de acusaciones que cambiarían su vida para siempre. Acusado de agresión sexual en una escuela secundaria de California, Fernando se mantuvo en silencio durante gran parte del juicio. Sin embargo, la carga de las acusaciones era abrumadora y el clima en la sala del tribunal estaba cargado de tensión. Cuando se dictó la sentencia, la situación se tornó caótica. El juez fijó una fianza de $300,000 y ordenó que Fernando permaneciera en prisión preventiva. En ese momento, la fachada de calma que había mostrado hasta entonces se desmoronó. Comenzó a gritar de desesperación, repitiendo: «¡Sáquenme de aquí! ¡Quiero irme a casa!», mientras el pánico se apoderaba de él. Su reacción dejó a todos boquiabiertos. Desde su familia hasta los asistentes al juicio, todos se sintieron conmovidos por su súplica. Número 12. Jacob Matt Morgan. El caso de Jacob Matt Morgan es uno de esos relatos que desafían la imaginación. A tan solo 17 años, Jacob se enfrentó a una condena que lo marcaría para toda la vida: la muerte de su hermano menor, Joshua Hill, de 14 meses. La tragedia se desató cuando se produjo un incendio en su hogar, y la situación fue tan confusa que las líneas entre el accidente y la intención se difuminaron rápidamente. La sala del tribunal estaba repleta cuando se pronunció la sentencia de 15 años de prisión. Jacob, que había mantenido una actitud distante durante todo el juicio, pareció por fin entender el impacto de lo que había sucedido. Cuando el juez dictó su condena, su rostro se llenó de lágrimas y el silencio se apoderó de la sala. Sin embargo, su defensa argumentaba que no había sido un acto deliberado. Para muchos, la naturaleza del incidente era inquietante. ¿Fue realmente un accidente o había algo más oscuro detrás de la tragedia? Las acusaciones contra Jacob eran devastadoras. La idea de que un hermano pudiera causar la muerte de otro era difícil de procesar. Los fiscales presentaron pruebas que sugerían que el fuego había sido provocado intencionalmente, mientras que la defensa argumentó que Jacob no era más que un niño atrapado en circunstancias trágicas. La historia de su familia estaba llena de dolor y confusión, y la sentencia solo aumentó el sufrimiento de todos los involucrados. Número 13. Dexter Johnson. El caso de Dexter Johnson es uno de los más sombríos en la historia del crimen en Texas. Con tan solo 18 años, Dexter fue condenado a muerte tras ser hallado culpable de su participación en una serie de delitos violentos que incluyeron el asesinato de María Aparecida. La brutalidad de sus actos dejó a la comunidad atónita y desolada. Durante el juicio, la evidencia en su contra fue abrumadora, y aunque la familia de María esperaba justicia, la indiferencia de Dexter durante todo el proceso fue especialmente perturbadora. Cuando el juez dictó la sentencia, la sala del tribunal quedó en silencio. La reacción de Dexter fue inquietante. En lugar de mostrar alguna emoción o arrepentimiento, miró hacia arriba y sonrió. Se recostó en su silla y se rió de las palabras del juez mientras se le condenaba a muerte. Este comportamiento dejó perplejos a los presentes. La familia de María, que había estado lidiando con el dolor de perder a un ser querido, se sintió aún más herida por la falta de humanidad de Dexter. Número 14. Ricky Hand. La historia de Ricky Hand es un relato de violencia y desprecio que dejó a muchos atónitos. En 1646, Ricky se presentó ante un tribunal de Springfield, Ohio, enfrentando múltiples cargos de robo a mano armada. Había cometido más de 30 robos y tras ser capturado, se enfrentaba a una condena de 40 años de prisión. Sin embargo, lo que sucedió en la sala del tribunal durante su sentencia fue aún más sorprendente que los crímenes que había cometido.
Cuando el juez pronunció la condena, Ricky, incapaz de aceptar su destino, comenzó a hacer preguntas insistentes. ¿Me acaba de dar 40 años, señor?, preguntó repetidamente, su voz llena de incredulidad. Pero lo que vino después fue inesperado. De repente, Ricky sacó varios frascos que había escondido en un cabestrillo en su brazo. Estos frascos estaban llenos de heces y orina, y en un acto de desesperación, arrojó el contenido por todo el tribunal. Número 17. Derek Thomas y Shondell Jackson. El caso de Derek Thomas y Shondell Jackson es uno que no solo sacudió a la comunidad, sino que también dejó perplejos a quienes siguieron de cerca el juicio. Ambos jóvenes fueron condenados por el asesinato de Nathan Potter, un estudiante universitario que fue asesinado durante un robo en las calles de Minneapolis. Shondell fue acusado de ser el autor material del asesinato, mientras que Derek fue condenado por actuar como su cómplice, haciendo de vigilante mientras se cometía el crimen. El resultado de ese robo fue la muerte de un joven inocente y la condena a cadena perpetua para ambos involucrados. El tribunal estaba lleno de familiares y amigos de Nathan, quienes esperaban que se hiciera justicia por el asesinato de su ser querido. Shondell Jackson, quien fue descrito por muchos como el más frío de los dos, mostró una falta total de remordimiento durante todo el proceso judicial. Cuando finalmente se leyó la sentencia, su reacción fue aún más perturbadora. En lugar de mostrar arrepentimiento o dolor, Shondell sonrió de manera macabra mientras era condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para quienes lo observaban, esa sonrisa era una señal clara de que no tenía intención alguna de aceptar la gravedad de sus actos. Número 18. Michael Marron. La historia de Michael Marron es una de las más trágicas y dramáticas en los anales de los casos de fraudes y crímenes financieros. Michael, un ex corredor de bolsa de Wall Street, fue condenado por un incendio provocado que destruyó una mansión de lujo en el área de Phoenix, Arizona. Lo que hace que este caso sea particularmente impactante es que, mientras enfrentaba cargos de incendio provocado y fraude de seguros, Michael decidió tomar el asunto en sus propias manos de una manera que nadie vio venir. El caso comenzó en 2009, cuando la mansión en cuestión, valuada en $35 millones, fue incendiada. Michael, quien había intentado vender la casa mediante una lotería ilegal antes del incendio, no podía seguir pagando los costos de la propiedad. La solución que encontró fue incendiarla para cobrar el seguro. Sin embargo, las autoridades rápidamente descubrieron la verdad y lo acusaron de haber provocado el incendio con la intención de defraudar a la compañía aseguradora. Cuando el juez dictó la sentencia, que oscilaba entre 7 y 21 años de prisión, Michael se levantó lentamente de su asiento. En lugar de enfrentarse a la sentencia con dignidad, como muchos esperaban, llevó sus manos a su cabeza y comenzó a convulsionar. Lo que sucedió después dejó a todos en estado de shock. Michael sacó una botella de cianuro que había ocultado y la bebió frente a todos los presentes en la sala del tribunal. En cuestión de segundos, su cuerpo se desplomó y las convulsiones lo dominaron por completo. Número 19. Luis Bracamontes. Luis Bracamontes es uno de esos casos que conmocionan por la brutalidad del crimen y, más aún, por la despreocupación total del acusado ante su sentencia. Luis fue condenado por el asesinato de 2 policías en California, el detective Michael David Davis Jr. y el agente Danny Oliver, ambos oficiales del sheriff. La serie de crímenes que Luis cometió fue parte de una ola de violencia que dejó a la comunidad en estado de shock y provocó un juicio que sería recordado no solo por los cargos, sino también por las reacciones escandalosas del acusado. Mientras se dictaba la sentencia de culpabilidad por los asesinatos, Luis sonreía y reía, lanzando insultos tanto a la corte como a las familias de las víctimas. Gritó en varias ocasiones: ¡Maten a esos policías! Y en uno de los momentos más perturbadores, miró directamente a las familias de los oficiales asesinados y les dijo que no le importaba haber matado a sus seres queridos. Fue un acto de desprecio total que dejó a todos los presentes en estado de shock. Número 20. Van Brett Watkins.
Van Brett Watkins es un nombre que está irremediablemente vinculado al caso del exjugador de la NFL, Ray Carruth. Watkins fue el hombre que disparó el arma que mató a Cherica Adams, la novia embarazada de Ray Carruth, en uno de los crímenes más notorios de la historia deportiva de Estados Unidos. A pesar de que Ray fue el cerebro detrás del asesinato, Van Brett Watkins fue quien apretó el gatillo. Su papel en este crimen lo llevó a ser condenado a prisión hasta al menos el año 2046. El juicio contra Van Brett Watkins fue uno de los más seguidos por los medios en su momento. Cherica Adams fue asesinada en un complot orquestado por Ray Carruth, quien quería evitar hacerse responsable de la manutención del hijo que Cherica esperaba. Sin embargo, el asesinato no salió como se había planeado. Cherica, aunque gravemente herida, logró sobrevivir el tiempo suficiente para llamar al 911 y detallar lo que había sucedido. Su testimonio fue clave para condenar tanto a Ray como a Van Brett. Las emociones más intensas surgen cuando todo está en juego, y estos casos son la prueba más contundente de ello.